historia de la nomenclatura. No es hasta finales del siglo XVIII cuando las sustancias empiezan a recibir nombres lógicos y racionales, heredados de alquimia. En 1780, Lavoisier, junto con otros tres químicos que son Guitton, Bertholin y Forconi, inician la creación de un sistema de nomenclatura más lógico y racional, sustituyendo así al sistema de alquimia. La empresa se ve a la luz cuando Lavoisier publica su Tratado Elemental de Química, en la que expone de forma organizada y sistemática la nueva nomenclatura. A principios del siglo XIX, Berzelius asigna a cada elemento un símbolo que coincide con la inicial del nombre en latín. Así pues, las fórmulas de las sustancias consistirían en una combinación de letras y números que indican el número de átomos de cada elemento. Lavoisier, después de egresar de la Facultad de Derecho en 1764, empezó a realizar investigaciones utilizando los 4 elementos naturales, que son aire, agua, tierra y fuego. Esto les llevó a desempeñar el papel que realiza el aire en las reacciones de combustión. Lavoisier presentó a la Academia los resultados de la investigación en 1772 e hizo hincapié en el hecho que cuando se quema el azufre o el fósforo, estos ganan peso gracias a que absorben aire, mientras que el plomo metálico formado tras calentar el plomo mineral lo pierde por haber perdido aire. Gracias a esto, la ley de la conservación de la masa o primera ley ponderal lleva su nombre. Al existir gran variedad o diversos tipos de compuestos químicos, es necesario desarrollar un método que permita entenderse y evite que un compuesto sea nombrado de formas distintas según el criterio personal. La nomenclatura actual está sistematizada mediante las reglas propuestas por la IUPAC, la cual nos da 3 tipos de sistema de nomenclatura, que son la tradicional, sistemática y stock. Aunque según la IUPAC la nomenclatura sistemática es de uso obligatorio, también es necesario conocer la stock y la tradicional, ya que para determinados compuestos como los oxácidos y oxidales son admitidos. El paso de alquimia a la química hace necesario dar cada sustancia conocida un nombre que exprese su naturaleza química y un símbolo que lo represente de una forma clara y abreviada que responda a la composición molecular de las sustancias. Lavoisier propuso algunos signos convencionales para representar distintas sustancias, pero Dalton fue el primero en utilizar signos diferentes para los átomos de los elementos entonces conocidos, y mediante la combinación de esos pudo representar compuestos a partir de la composición elemental encontrada por los mismos. La representación moderna se la debemos a Berzelius, ya que fue el quien propuso en utilizar en vez de signos la primera letra del nombre en latín de cada elemento y la segunda en caso de que 2 elementos empezaran por la misma letra. Números de oxidación y valencia. La valencia de un elemento o un átomo es el número que representa la capacidad de combinarse con otros para formar compuestos, es siempre positivo. Número de oxidación. Número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que gana o pierde al formar un compuesto. Es positivo cuando pierde electrones y es negativo cuando gana electrones. Cationes y aniones. El anión es un átomo o conjunto de átomos con carga negativa. Puede formar aniones uro, aniones ato, aniones dito, aniones perato, aniones hipoito, aniones di, tri, tetra, aniones orto, aniones piro y aniones meta. Mientras que los cationes son átomos o conjuntos de átomos con cargas positivas, que forman cationes hipooso, cationes oso, cationes ico y cationes. Compuestos binarios, en ellos se conforman los óxidos, que es un elemento con el oxígeno, y esto se pueden formar con 3 nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y el stock. Aquí tenemos el compuesto
óxido férrico, la tradicional es óxido férrico, en la sistemática sería dióxido de hierro y en la stock sería óxido de hierro 3. Todos estos peróxidos y hidruros generalmente se utilizan las tres nomenclaturas, excepto en los hidruros que no se utiliza en la stock. Proseguimos con los peróxidos y peróxidos. Es la combinación de un metal con el peróxido de oxígeno. Aquí tenemos peróxido de sodio, los hidruros metálicos, que es la combinación de un metal con un hidrógeno. Aquí tenemos hidruro de litio, hidruros no metálicos que son volátiles, que son en forma de gas, aquí que son un elemento con la combinación del hidrógeno. Aquí tenemos carburo de hidrógeno. Hidruros no metálicos, hidrácidos, que son componentes en agua, acuosos, que son la combinación de hidrógeno con un elemento. Aquí tenemos ácido fluorhídrico. Y las sales trinarias, que son la combinación de dos elementos, uno metálico y no metálico. Y aquí tenemos cloruro férrico. Los compuestos ternarios. Aunque formados por tres elementos distintos, los hidróxidos se comportan como compuestos binarios, ya que el ion negativo o anión hidróxido actúa siempre como unidad conjunta. Todos reciben la denominación hidróxido y se forman con un metal. Para formular los hidróxidos escribimos en primer lugar el símbolo del metal y a continuación el grupo del hidróxido. Si la valencia es 1, no se necesitan escribir ni poner los paréntesis, pero si lleva un número elevado, si lleva entre paréntesis su número. Se utilizan tres nomenclaturas para este tipo de elementos, como la nomenclatura tradicional utiliza las terminaciones ico-oso, per-ico, hipo-oso para indicar las valencias del elemento, como por ejemplo el hidróxido férrico, que está compuesto por el hierro 3 y oxígeno menos 2 y hidrógeno menos 1, que formulan el FOH3, y el óxido ferroso, que es el hierro más 2, oxígeno y hidrógeno menos 1, que forma el FOH2. La nomenclatura stock. La valencia del elemento se indica con números romanos. Si esta es única, no se indica. La nomenclatura sistemática utiliza prefijos que indican los átomos. En la actualidad, los hidróxidos se nombran utilizando la nomenclatura sistemática. Para elementos de valencia única, el prefijo mono nos indica, como en algunos elementos. Oxoácidos y oxiácidos. Los ácidos u oxiácidos son compuestos ternarios formados por tres elementos distintos, que el hidrógeno, que actúa con su estado de oxidación más 1, el oxígeno con su estado de oxidación menos 2 y el tercer elemento de la tabla periódica que actuará con su estado de oxidación positivo. La fórmula de los oxiácidos empieza por el símbolo del hidrógeno, a continuación el símbolo del elemento y finalmente el símbolo del oxígeno. Cada uno con su índice formula una suma que debe llegar al número 0. La nomenclatura tradicional que se utiliza en estos elementos se formula con un anión correspondiente y a continuación se neutralizan los iones. Si el ácido termina en ico, su fórmula el anión será ato. Si el ácido termina en ico, su fórmula al anión sería ato. Si el ácido empieza por per y acaba en ico, su fórmula del anión sería per-ato. Si el ácido empieza por hipo y acaba en oso, se formula el anión hipo-oso. La nomenclatura stock. La valencia del elemento se indica con números romanos. Si esta es única, no se indica. La nomenclatura sistemática. Utiliza prefijos numerales que indican los átomos que hay en una molécula. En la actualidad, los ácidos se nombran utilizando la nomenclatura tradicional. Oxisales. Para formular una sal se escribe en primer lugar la citación después del anión y se intercambian las valencias. Si se puede, los subíndices se simplifican. Si alguno vale 1, no se escribe. Nomenclatura tradicional. Utiliza las terminaciones ico-oso, per-ico, hipo-oso para indicar la valencia del elemento. Estas nomenclaturas no es aceptada por la IUPAC, pero sí la nomenclatura stock.
La valencia del elemento se indica con números romanos. Si esta es única, nos indica como nitrato de plata 1 o sulfato de hierro 2. Nomenclatura sistemática. Utiliza prefijos numerales que indican los átomos de las moléculas. En la actualidad, los oxidales se nombran utilizando la nomenclatura de Stock.